El vacío del espacio se extendía infinitamente en todas direcciones mientras la enorme nave de guerra humana UE Liberty se desplazaba a la deriva por los confines del territorio conocido. El capitán Jake Morrison permanecía en el puente, observando las estrellas a través de la gran ventana de observación, mientras su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos a su alrededor. La Liberty acababa de finalizar una misión diplomática de 3 meses en las colonias Kepler y regresaba a la Tierra. Con buenas noticias sobre nuevos acuerdos comerciales y derechos mineros, Amy Foster, sentada en su estación de sensores, realizaba escaneos rutinarios del área que se avecinaba. Apareció algo inusual en sus pantallas. 3 grandes objetos se dirigían hacia ellos desde detrás de un pequeño cúmulo de asteroides a unos 2 millones de kilómetros de distancia. Los objetos eran claramente artificiales y mucho más grandes que cualquier nave humana que hubiera visto. Su diseño era elegante y de aspecto orgánico, con curvas suaves y sin armas ni motores visibles. Capitán Morrison, señor, tenemos 3 naves desconocidas aproximándose desde el sector 7, gritó a mí mientras ajustaba su equipo de escaneo para obtener mejores lecturas. Se mueven a gran velocidad directamente hacia nuestra posición y no coinciden con ningún diseño de nave en nuestra base de datos. Jake se apartó de la ventana y se acercó a la estación de Amy para mirar su pantalla. Las 3 naves eran realmente enormes, y su tecnología parecía ir más allá de todo lo que los humanos habían desarrollado. Cada nave tenía al menos el doble del tamaño de la Liberty, y sus cascos parecían brillar con una especie de campo de energía que dificultaba obtener lecturas claras de los sensores. Ryan intentó establecer comunicación con esas naves, ordenó Jake, mientras el oficial de comunicaciones, Ryan Bell, comenzaba a trabajar en su estación. Envíenles protocolos estándar de primer contacto en todos los idiomas y secuencias matemáticas conocidos. Háganles saber que somos exploradores pacíficos de la Tierra. Ryan trabajó rápidamente en su consola, pero después de varios minutos, negó con la cabeza. No hay respuesta, capitán. No están reconociendo ninguna de nuestras transmisiones y no puedo detectar ninguna señal de comunicación proveniente de sus naves. Mantienen el rumbo y la velocidad directamente hacia nosotros. La tripulación del puente comenzó a sentir tensión a medida que las naves desconocidas continuaban su aproximación. El ingeniero jefe Pete Collins revisó sus pantallas e informó que todos los sistemas de la nave funcionaban con normalidad, pero que detectaba una especie de rayo de escaneo proveniente de la nave alienígena líder. El rayo era muy débil, pero parecía estar sondeando el casco exterior del Liberties, siguiendo un patrón sistemático. Señor, creo que nos están escaneando, dijo Pete mientras revisaba sus pantallas de ingeniería. El rayo no es dañino, pero definitivamente es algún tipo de conjunto de sensores avanzados. Parecen estar intentando aprender sobre la construcción y la tecnología de nuestra nave. Jake asintió y se dirigió a su puesto de mando en el centro del puente. Esta era exactamente la clase de situación para la que el mando de la flota estelar los había preparado durante sus informes sobre misiones en el espacio profundo. El primer contacto con una especie alienígena desconocida siempre era peligroso porque era imposible conocer sus intenciones o capacidades. Todas las estaciones mantienen el estado de alerta amarilla, anunció Jake a su tripulación. Sigan intentando establecer comunicación, pero no tomen medidas agresivas. Queremos demostrarles que somos pacíficos, pero estamos preparados para defendernos si es necesario. A bordo de la nave alienígena líder, el comandante Vestar del Imperio Ceprien estudió la extraña nave que su flota había encontrado. La nave parecía primitiva y rudimentaria comparada con la tecnología cepriana, con su diseño angular y el evidente blindaje del casco. Parecía estar hecha de simples aleaciones metálicas y mostraba claros indicios de métodos básicos de construcción que su pueblo había abandonado. Siglos atrás, comenzó el análisis de espectro completo de esa nave. Vestar ordenó a su oficial científico: quiero saber todo sobre su nivel tecnológico y capacidades militares. Esta parece ser otra especie primitiva que apenas ha logrado el vuelo interestelar. Los sistemas de escaneo ceprianos se encontraban entre los más avanzados de la galaxia y podían penetrar casi cualquier escudo o armadura conocida para revelar la estructura interna de las naves enemigas. Habían utilizado estos escaneos para evaluar y conquistar rápidamente docenas de especies a lo largo de su imperio en expansión. La mayoría de las naves alienígenas que encontraron eran tan primitivas que una sola nave cepriana podía destruir flotas enteras sin sufrir daños. La oficial científica Actra comenzó el detallado proceso de escaneo mientras sus instrumentos profundizaban en la estructura de la nave humana. Las lecturas iniciales confirmaron que la nave estaba efectivamente construida con aleaciones metálicas básicas y parecía utilizar reactores de fusión primitivos para su alimentación. Sin embargo, algo en las lecturas de energía parecía inusual, por lo que aumentó la intensidad del escaneo.
Para obtener mejores datos, la nave contiene aproximadamente 800 formas de vida, informó Caterra a su comandante. Los seres parecen estar basados en el carbono y tener una estructura aproximadamente humanoide. Su nivel tecnológico parece consistente con la capacidad de los primeros vuelos espaciales. Idades, pero hay algunas lecturas anómalas que aún no puedo explicar. De vuelta en el Liberty Amy, Foster estaba cada vez más preocupada por los rayos de escaneo alienígenas, que se volvían más fuertes y enfocados. Sus instrumentos mostraban que los alienígenas estaban realizando lo que parecía ser una evaluación de amenazas de estilo militar contra su nave y tripulación. Este no era el comportamiento de exploradores pacíficos que hacen el primer contacto. Capitán, la intensidad del escaneo está aumentando significativamente, informó Amy mientras observaba sus pantallas. Hagan lo que hagan, parece que se están preparando para algún tipo de acción militar contra nosotros. Sus escaneos están penetrando el blindaje de nuestro casco y examinando nuestros sistemas internos. El jefe de seguridad, Dan Price, se trasladó a su puesto táctico y comenzó a realizar diagnósticos en los sistemas defensivos del Liberty. La nave estaba bien armada para ser una nave diplomática, pero no había sido diseñada como una nave de guerra de primera línea. Sin embargo, todas las naves espaciales profundas humanas contaban con suficiente potencia de fuego para defenderse de la mayoría de las amenazas que pudieran encontrar. Señor, nuestros sistemas defensivos están listos y todos los arsenales operativos, informó Don. Si estos alienígenas deciden atacar, sí, podemos darles una buena batalla, pero nos superan en número 3-1 y sus naves son mucho más grandes que las nuestras. La DRA. Kate Sin, en la enfermería, había estado monitoreando los rayos de escaneo y notó que estaban teniendo un ligero efecto en algunos miembros de la tripulación. Varias personas reportaron leves dolores de cabeza y náuseas cuando los escáneres alienígenas pasaron por sus secciones de la nave. Comenzó a realizar escaneos médicos a los miembros de la tripulación afectados para determinar si la tecnología alienígena representaba algún riesgo para la salud. La navegante Lisa Grant estaba calculando posibles rutas de escape en caso de que la situación se volviera hostil cuando notó algo interesante en las formaciones de naves alienígenas. Estaban posicionadas en un patrón de cerco militar estándar, diseñado para evitar que la Liberty escapara a velocidades superiores a la de la luz. Definitivamente, esta no era una expedición científica pacífica. Capitán, las naves alienígenas se han posicionado en una formación de ataque a nuestro alrededor. Lisa informó, están bloqueando todas nuestras rutas de escape, y su posicionamiento sugiere que tienen experiencia militar en combates entre naves. Jake sintió un nudo en el estómago a medida que la situación seguía deteriorándose. Los extraterrestres habían decidido claramente que la libertad era una amenaza. A pesar de todos los intentos de comunicación pacífica, su escaneo se estaba volviendo más agresivo, y el posicionamiento de su nave era definitivamente hostil. Parecía que la humanidad estaba a punto de librar su primera guerra interestelar, lo quisieran o no. La jefa científica Kae miró sus pantallas con total confusión mientras los detallados resultados del escaneo comenzaban a inundarla. Lo que veía no tenía ningún sentido. Según todo lo que sabía de física e ingeniería, la nave humana de aspecto primitivo revelaba capas y capas de tecnología que no deberían existir en un diseño tan rudimentario. Las lecturas de la composición fueron lo primero que llamó su atención. Lo que inicialmente parecía un simple revestimiento metálico era en realidad una especie de metamaterial avanzado que combinaba propiedades imposibles. La capa exterior mostraba la resistencia del neutroneum, pero de alguna manera conservaba la flexibilidad y la capacidad de autorreparación. Del tejido vivo. Esta era una tecnología sobre la que incluso el Imperio Cepran solo había teorizado en sus laboratorios de investigación más avanzados. Comandante Vestar, necesita ver estas lecturas de inmediato, gritó Ktra mientras sus instrumentos continuaban penetrando más profundamente en la nave humana. Esta nave no es lo que parece. Todo el material por sí solo representa una tecnología que supera en siglos lo que esperábamos encontrar. Bexar se dirigió a la estación científica y observó las pantallas que mostraban los resultados del escaneo. Su confianza comenzó a flaquear al darse cuenta de que su evaluación inicial de la nave humana había sido completamente errónea. La nave podía parecer primitiva, pero fue construida utilizando principios que desafiaban su comprensión de lo que era posible con la física conocida. Las lecturas del núcleo de energía eran aún más inquietantes que el análisis del casco. La nave humana parecía estar generando una energía que rivalizaba con la de su propia nave insignia a pesar de ser mucho más pequeña. Los reactores de fusión que Ktra había detectado inicialmente eran aparentemente solo sistemas de respaldo.
La fuente de energía principal era algo completamente distinto que sus escáneres no podían identificar ni comprender por completo. ¿Cómo es esto posible?, murmuró Vexar mientras estudiaba las lecturas de energía. Su potencia debería destrozar esa nave, pero de alguna manera el casco contiene y canaliza fuerzas que destruirían nuestras naves más avanzadas. ¿Qué clase de especie construye tecnología como esta? El análisis de armas fue igualmente impactante. Cuando los escáneres Ceprian finalmente penetraron los sistemas defensivos de la nave humana, y lo que encontraron fueron. No se trataba de las primitivas armas de proyectiles que esperaban, sino de sistemas de energía avanzados y aceleradores cinéticos que alcanzaban velocidades cercanas a la de la luz. Aún más preocupantes eran los dispositivos nucleares que parecían estar diseñados no solo para el combate entre naves, sino también para operaciones de bombardeo planetario. De vuelta en el Liberty, la doctora Keitsin estaba cada vez más preocupada por los efectos de los rayos de escaneo alienígenas en su tripulación. Cada vez más personas reportaban síntomas y sus análisis médicos mostraban que la tecnología alienígena utilizaba frecuencias de radiación letales para la mayoría de las especies conocidas. Sin embargo, los humanos, de alguna manera, se estaban adaptando a la exposición en tiempo real, desarrollando resistencia a los efectos nocivos. Capitán Morrison, necesito informarle algo importante sobre estos escáneres alienígenas. La DRA. Sin llamó al puente desde su enfermería. Los rayos de escaneo que están usando contienen radiación que debería estar matando a nuestra tripulación, pero en cambio, nuestra gente se está adaptando a ella. De hecho, sus cuerpos se están volviendo más resistentes a los efectos con cada exposición que recibía Amy Foster. Lecturas que la hicieron cuestionar sus propios instrumentos mientras continuaba monitoreando las naves alienígenas. Las naves Ceprian claramente usaban tecnología muy superior a las capacidades humanas, pero de alguna manera los sistemas de la Liberty se adaptaban automáticamente y mejoraban su propio rendimiento en respuesta a los escaneos alienígenas. Era como si la nave humana estuviera aprendiendo del encuentro y actualizándose. Señor, nuestros sistemas defensivos están mostrando mejoras de rendimiento en todos los parámetros, informó Amy al capitán Morrison. Parece que la exposición a su tecnología de escaneo está mejorando de alguna manera nuestros propios sistemas. Nuestros escudos se están volviendo más efectivos y nuestros sensores están adquiriendo nuevas capacidades que no existían hace una hora. El ingeniero jefe Pete Collins estaba asombrado por lo que veía en sus pantallas de ingeniería. Los sistemas de la Liberty no solo se estaban adaptando a los escaneos alienígenas, sino que estaban aplicando ingeniería inversa a la tecnología Ceprian e incorporando elementos útiles a sus propios diseños. El sistema de inteligencia artificial de la nave era aparentemente mucho más avanzado de lo que él mismo había imaginado. «Capitán, esto es increíble», gritó Pete desde su puesto de ingeniería. «Nuestro sistema de IA analiza sus rayos de escaneo y utiliza los datos para mejorar nuestra tecnología. Nos volvemos literalmente más avanzados con cada minuto que nos escanean. Nunca había visto algo así». El comandante Vexar se perturbaba cada vez más a medida que su oficial científico seguía reportando lecturas imposibles de la nave humana. Los escaneos biológicos de la tripulación eran particularmente preocupantes porque revelaban que los humanos poseían capacidades físicas que no deberían ser posibles para ninguna especie conocida. Su densidad ósea era desorbitada y sus sistemas cardiovasculares aparentemente podían funcionar en condiciones de gravedad extrema. «Señor, las lecturas biológicas de los miembros de su tripulación son muy inusuales», informó Ktra mientras estudiaba el análisis de las formas de vida. Estos seres tienen estructuras esqueléticas más fuertes que nuestra armadura de batalla, y su actividad neuronal sugiere capacidades de resolución de problemas que superan a las de nuestra propia gente. ¿Cómo pudo una especie tan poderosa desarrollar este nivel de tecnología? El descubrimiento más impactante se produjo cuando los escáneres ceprianos analizaron los camarotes y el equipo personal de la tripulación humana. Lo que encontraron fueron trajes ambientales que no eran solo ropa protectora, sino sistemas de blindaje personal con armas integradas y soporte vital que se considerarían ligeros. Vehículos militares de la flota Ceprian. Al parecer, todos los tripulantes humanos estaban equipados para operaciones de combate en entornos hostiles. La navegante Lisa Grant notó que las formaciones de naves alienígenas se estaban desorganizando a medida que continuaban sus escaneos. Parecía que lo que estuvieran descubriendo sobre la Liberty estaba causando confusión e incertidumbre entre sus comandantes. Esta podría ser la oportunidad de la humanidad para obtener alguna ventaja en la situación. «Capitán, las naves alienígenas muestran signos de confusión táctica». Lisa informó que su formación se está descoordinando y estoy detectando un aumento en la comunicación. Tráfico entre sus naves.
Lo que estén encontrando en sus escaneos aparentemente no es lo que esperaban. El jefe de seguridad Don Price estaba monitoreando las naves alienígenas en busca de cualquier señal de acción agresiva cuando notó algo interesante en sus sistemas de armas. Las naves Ceprian estaban claramente diseñadas para una potencia de fuego abrumadora contra oponentes primitivos, pero sus sistemas de puntería parecían tener dificultades para fijar la mira en la Liberty. Los sistemas adaptativos de la nave humana aparentemente interferían con el control de fuego alienígena. La DRA. Keitsin hizo otro descubrimiento inquietante al analizar la tecnología de escaneo alienígena con más detenimiento. Las frecuencias de radiación que utilizaban aparentemente habían sido calibradas para ser letales para docenas de especies que los Ceprians habían encontrado antes. Esto no era una exploración pacífica, sino un método sistemático para eliminar amenazas potenciales mediante escaneos de sensores supuestamente inofensivos. Capitán, creo que estos alienígenas han usado su tecnología de escaneo como arma contra otras especies. El Dr. Sin informó, las señales de radiación coinciden con patrones que causarían un fallo orgánico inmediato en la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Básicamente, intentan matarnos con sus sensores, pero nuestros cuerpos resisten los efectos. El comandante Bexar se dio cuenta de que su flota había cometido un terrible error al asumir que la nave humana era primitiva e indefensa. Los humanos no solo eran mucho más avanzados de lo que parecían, sino que también eran físicamente capaces de sobrevivir a ataques que destruirían a la mayoría de las demás especies. El Imperio Ceprian podría haberse encontrado con algo mucho más peligroso de lo que estaba preparado para afrontar. Los sistemas de escaneo Ceprian continuaron su profunda penetración en la estructura interna de Liberty, y con cada minuto que pasaba, los resultados se volvían más aterradores para el comandante Vestar y su tripulación. Lo que estaban descubriendo sobre la ingeniería humana. Los principios desafiaban todo lo que creían saber sobre la tecnología espacial y la guerra. Los sistemas de armas por sí solos eran suficientes para que los experimentados guerreros ceprianos cuestionaran la superioridad militar de su imperio. La oficial científica Actra centró sus escaneos en el armamento de la nave humana y encontró diseños de armas que utilizan principios que no deberían funcionar según la física aceptada. Los aceleradores cinéticos, de alguna manera, alcanzaban velocidades cercanas a la de la luz sin destrozar la nave por las fuerzas de retroceso. Las armas de energía parecían eludir el blindaje convencional mediante una modulación de frecuencia que se adaptaba en tiempo real para superar cualquier medida defensiva. Comandante, estos sistemas de armas escapan a nuestra comprensión, informó Actra mientras sus pantallas mostraban lecturas cada vez más imposibles. Sus armas cinéticas aparentemente pueden atravesar nuestro blindaje más pesado y sus sistemas de energía parecen diseñados para penetrar cualquier tecnología de blindaje conocida. Pero el descubrimiento más inquietante es la evidencia de dispositivos nucleares que parecen calibrados para operaciones de bombardeo planetario. Las armas nucleares eran particularmente preocupantes porque representaban un nivel de capacidad destructiva que el Imperio Ceprian reservaba solo para sus naves Dreadnought más poderosas. Sin embargo, los humanos aparentemente habían montado armas destructoras de planetas en lo que parecía ser una simple nave de exploración. Esto sugería que la doctrina militar humana era mucho más agresiva de lo que indicaban sus comunicaciones pacíficas. La DRA. Keitsin, en la enfermería de Liberty, estaba haciendo sus propios descubrimientos inquietantes sobre la tecnología de escaneo alienígena. Su análisis reveló que los Ceprian utilizaban frecuencias de escaneo específicamente calibradas para causar daño biológico a docenas de especies alienígenas diferentes. Se trataba claramente de un sistema de armas camuflado en equipo científico. Capitán, los escaneos alienígenas están definitivamente diseñados para ser letales. La DRA. Sin informó al puente. He identificado señales de radiación que causarían un paro cardíaco inmediato en al menos 20 fisiologías alienígenas conocidas. Básicamente, intentan matarnos con sus sensores mientras fingen realizar investigación pacífica. Sin embargo, el aspecto más impactante de los datos médicos fue que los humanos no solo sobrevivían al escaneo letal, sino que se fortalecían gracias a la exposición. Los miembros de la tripulación, que habían sido escaneados varias veces, mostraban un mejor rendimiento físico y una mayor resistencia a la radiación. Era como si el cuerpo humano estuviera diseñado para adaptarse y superar cualquier amenaza biológica. El ingeniero jefe P. Collins estaba asombrado por lo que sus sistemas de ingeniería revelaban sobre la capacidad adaptativa del Liberty. La inteligencia artificial de la nave no solo analizaba la tecnología alienígena, sino que incorporaba elementos útiles a los propios sistemas del Liberty. Con cada escaneo, la nave humana se volvía más avanzada y más capaz de defenderse. Señor, nuestra nave está evolucionando literalmente en respuesta a sus escaneos,
informó Pete con entusiasmo. El sistema de IA está aplicando ingeniería inversa a su tecnología y actualizando nuestros sistemas defensivos en tiempo real. Nuestros escudos ahora son un 30% más efectivos que hace una hora, y la puntería de nuestras armas ha mejorado drásticamente. El comandante Bexar se sentía cada vez más perturbado al darse cuenta de que la nave humana, de alguna manera, estaba usando su propia tecnología de escaneo para volverse más poderosa. Esto era completamente inaudito en la larga historia de conquista del Imperio Ceprian. Ninguna especie con la que se habían topado poseía tecnología capaz de adaptarse y mejorar durante las operaciones de combate. El análisis biológico de la tripulación humana fue igualmente preocupante para el personal de mando Ceprian. Los escaneos revelaron que los humanos poseían capacidades físicas. Eso parecía imposible para cualquier especie conocida. Su estructura ósea era más densa que la armadura de batalla cepriana, y su tejido muscular mostraba características de fuerza que superaban a las de sus propios guerreros genéticamente mejorados. Así pues, las lecturas biológicas indican que estos seres evolucionaron bajo un estrés físico extremo, informó Ktra mientras estudiaba el análisis de la tripulación. Su sistema esquelético aparentemente puede soportar fuerzas gravitacionales que aplastarían a nuestra gente. Y su sistema cardiovascular parecía diseñado para funcionar en entornos letales para la mayoría de las formas de vida conocidas. Pero el descubrimiento biológico más inquietante fueron los patrones de actividad neuronal humana, que mostraban capacidad para resolver problemas, una inteligencia adaptativa que superaba con creces los estándares ceprianos. No se trataba de seres primitivos que se hubieran topado con tecnología avanzada, sino de una especie con capacidades cognitivas que los forjaron. Ingenieros e innovadores naturales hacen que el jefe de seguridad Dan Price esté monitoreando las naves alienígenas cuando notó algo significativo en su posicionamiento táctico. Las naves ceprianas comenzaban a mostrar signos de confusión e incertidumbre a medida que los resultados de sus escaneos seguían desafiando sus suposiciones sobre las capacidades humanas. Su cerrada formación militar se estaba volviendo más flexible y descoordinada. «Capitán, las naves alienígenas muestran incertidumbre táctica», informó Don. Su formación se está desintegrando y detecto un aumento en el tráfico de comunicaciones entre sus naves. Lo que estén descubriendo sobre nosotros claramente no es lo que esperaban. La oficial de navegación Lisa Grant estaba analizando los movimientos de las naves alienígenas cuando se dio cuenta de algo importante sobre la doctrina militar zafriana. Sus tácticas estaban claramente diseñadas para abrumar a oponentes tecnológicamente inferiores mediante una potencia de fuego superior y un blindaje avanzado. Sin embargo, sus sistemas de armas parecían tener dificultades para fijar el objetivo en la Liberty debido a los sistemas defensivos adaptativos de la nave humana. Amy Foster, en la estación de sensores, estaba obteniendo lecturas que mostraban que los rayos de escaneo alienígenas se estaban volviendo menos efectivos a medida que continuaban con su análisis. El salón de la Liberty aparentemente estaba desarrollando resistencia a sus intentos de penetración y comenzaba a reflejar porciones significativas de la energía del escaneo hacia las naves ceprianas. «Señor, nuestro casco está desarrollando inmunidad a su tecnología de escaneo», informó Amy con asombro. «Los rayos alienígenas se vuelven menos efectivos con cada pasada, y nuestra nave está empezando a reflejar su propia energía hacia ellos. Parece que el escaneo prolongado nos hace prácticamente invisibles a sus sensores». La DRA. Kate hizo otro descubrimiento importante al analizar el equipo personal que los tripulantes humanos llevaban como equipo estándar. Lo que los alienígenas detectaban como simples herramientas y ropa eran en realidad sofisticados sistemas de supervivencia que incluían trajes ambientales con armas integradas, soporte vital y sistemas de comunicación que calificarían como equipo militar en la mayoría de las civilizaciones espaciales. «Capitán, los alienígenas probablemente estén aterrorizados por nuestro equipo estándar de tripulación», informó la doctora. Sí. «Lo que consideramos equipo de seguridad normal parece ser sistemas de combate de grado militar según sus estándares. Aparentemente, cada miembro de la tripulación está equipado para sobrevivir y luchar en entornos que matarían a la mayoría de las especies alienígenas». El xenobiólogo cepriano había completado un análisis cultural basado en los datos del escaneo y los resultados fueron profundamente perturbadores para el comandante Bexar. La evidencia sugería que los humanos eran una especie que había evolucionado no como depredadores ápice, sino como cazadores perseverantes que habían conquistado su mundo mediante el uso de herramientas de determinación y una increíble capacidad de adaptación a cualquier entorno o amenaza. El comandante Bexar estudió el análisis completo y se dio cuenta de que su imperio se había topado con algo sin precedentes en su larga historia de conquista galáctica.
Estos humanos parecían ser una especie que se volvía más peligrosa ante la amenaza y cuya tecnología estaba diseñada específicamente para superar cualquier obstáculo mediante la adaptación y la innovación, en lugar de la fuerza bruta. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de la Liberty, observando cómo las naves alienígenas mantenían su formación hostil mientras sus rayos de escaneo continuaban sondeando su nave. La situación había llegado a un punto crítico donde necesitaba tomar una decisión que podría determinar el futuro del contacto humano con civilizaciones alienígenas. Tras consultar con sus oficiales superiores, decidió un plan de acción que demostraría las capacidades humanas sin iniciar una guerra interestelar. Todas las estaciones se preparan para la demostración operativa. Jake anunció a su tripulación: vamos a mostrarles a nuestros nuevos amigos exactamente a qué se enfrentan, pero lo haremos de una manera que deje claras nuestras intenciones pacíficas. Pete, quiero. Para activar el modo construcción y desplegar nuestro paquete de colonización estándar, el ingeniero jefe Pete Collie. NS sonrió al comenzar a activar sistemas que los ceprianos aún no habían descubierto durante sus escaneos. La Libertad no era solo una nave de guerra o de exploración, sino una nave colonial móvil capaz de establecer asentamientos humanos permanentes en cualquier sistema estelar. En cuestión de minutos, la enorme nave comenzó a transformarse en oculta. Se abrieron compartimentos y se desplegó equipo especializado. Los equipos de escaneo ceprianos observaron con creciente horror cómo la nave humana comenzó a expandirse y reconfigurarse repentinamente. Lo que parecía una simple nave de guerra se revelaba como algo mucho más complejo y amenazante. Brazos mecánicos se extendieron desde el casco y comenzaron a ensamblar estructuras que rápidamente tomaron la forma de drones mineros que fabricaban cápsulas y satélites defensivos. El comandante Bexar, la nave humana, está desplegando una especie de flota automatizada. La oficial científica Actra informó mientras sus pantallas mostraban docenas de nuevos contactos que aparecían alrededor de la Libertad. Están construyendo naves y sistemas defensivos con materias primas que parecen estar almacenadas dentro de su casco. Esta es una tecnología nunca antes vista. En 30 minutos, la Liberty había desplegado una flota completa de apoyo compuesta por naves mineras, naves manufactureras y escoltas armadas que formaban una formación protectora alrededor de la nave principal. La nave humana había creado esencialmente una pequeña armada con recursos almacenados en compartimentos, tan bien ocultos que ni siquiera los intensos escaneos ceprianos lograron detectarlos. La navegante Lisa Grant recibió órdenes de demostrar sus capacidades de pilotaje humano y comenzó a maniobrar la enorme Liberty a través de un campo de asteroides cercano a velocidades imposibles para una nave tan grande. La nave se deslizó entre asteroides con una precisión que desafiaba la física, manteniendo una formación perfecta con las naves de escolta recién construidas. Señor, la nave humana se mueve a través de ese campo de asteroides a velocidades que deberían destrozarlo. El oficial de navegación Cepria informó al comandante Bexar. Su piloto está demostrando reflejos y una percepción espacial que superan nuestros mejores sistemas de navegación computarizada. ¿Cómo es esto posible con una tripulación biológica? La demostración más impactante se produjo cuando la doctora Kate Sin se ofreció como voluntaria para recuperar una sonda supuestamente dañada que se había desplegado cerca de uno de los asteroides. Se puso lo que parecía ser el equipo estándar de una EVA humana y salió de la nave por una esclusa de aire. Lo que los ceprianos presenciaron a continuación puso a prueba todo lo que sabían sobre las limitaciones biológicas. La DRA Sin se movía por el vacío espacial con una facilidad que sugería que los humanos estaban naturalmente adaptados para las operaciones en gravedad cero. Su traje ambiental era claramente más que un simple soporte vital, ya que incluía propulsores de maniobra integrados, sistemas de armas y conjuntos de comunicación que le permitían operar de forma independiente durante largos periodos. Aún más inquietante fue cuando se quitó brevemente el casco para realizar una reparación, demostrando que los humanos podían sobrevivir en el vacío absoluto durante breves periodos. Comandante, la humana está operando en el espacio sin soporte vital, informó Octra con incredulidad. Su biología les permite sobrevivir en condiciones de vacío que matarían a cualquier especie conocida al instante. ¿Qué clase de presión evolutiva creó seres con una resiliencia tan imposible? La tripulación cepriana observó cómo la doctora Sin completaba su misión EVA y regresaba a la Liberty tras pasar más de una hora trabajando en condiciones que habrían sido letales para cualquier guerrero cepriano, incluso con su equipo de protección más avanzado. El mensaje era claro: los humanos consideraban los entornos que matarían a la mayoría de las especies como inconvenientes menores. El ingeniero jefe P. Collins activó entonces los sistemas de procesamiento de recursos de la Liberty, que comenzaron a convertir el material del asteroide en metales refinados y componentes de construcción a una velocidad que asombró a los alienígenas observadores.
La nave humana no solo era capaz de construir una flota, sino que también podía reunir y procesar las materias primas necesarias para grandes proyectos de construcción. Señor, están extrayendo a cielo abierto todo ese cúmulo de asteroides y convirtiéndolo en materiales terminados. El oficial de ingeniería zafriano informó que su eficiencia de procesamiento supera nuestras mejores instalaciones industriales y que lo están haciendo con una sola nave. Si logran establecerse en cualquier sistema, podrían construir una gran instalación en cuestión de días. El oficial de comunicaciones, Ryan Bell, finalmente estableció un débil enlace de comunicación con la nave líder Ceprien y recibió permiso del capitán Morrison para contactar. El primer mensaje que transmitió fue simple, pero con un significado claro que demostraba las intenciones y capacidades humanas. Este es el capitán Hake Morrison de la nave humana Liberty Ryan, transmitiendo en todas las frecuencias. Somos exploradores y constructores que viajamos por la galaxia para aprender sobre nuevas civilizaciones y establecer relaciones pacíficas. Sin embargo, hemos aprendido a través de la dura experiencia a ser muy buenos. Proteger lo que construimos y a las personas que nos importan. Quizás sería beneficioso para ambas especies si pudiéramos concertar una reunión formal para hablar de nuestros intereses mutuos. El mensaje iba acompañado de un informe técnico detallado que mostraba las verdaderas capacidades de la Libertad, incluyendo sistemas de armas capaces de atacar múltiples objetivos simultáneamente, escudos defensivos que se adaptaban a diferentes frecuencias de ataque y sistemas de fabricación capaces de producir equipos de reemplazo y munición indefinidamente. El paquete de datos dejaba claro que la nave humana era esencialmente un complejo militar e industrial autosuficiente. ¡Qué calor! El comandante Bestar estudió la transmisión humana y se dio cuenta de que su flota se enfrentaba a algo sin precedentes en la historia militar cepriana. La Libertad no era solo una nave de guerra, sino una civilización móvil capaz de establecer asentamientos permanentes y defenderlos de cualquier amenaza. Los humanos habían demostrado que podían construir flotas, extraer recursos y operar en entornos que desafiarían la tecnología cepriana más avanzada. «Preparen una lanzadera diplomática», ordenó Bexar a su tripulación. «Aceptaremos su invitación a una reunión formal. Envíen un mensaje al mando de la flota indicando que nos hemos encontrado con una especie que requiere contacto diplomático inmediato. Bajo ninguna circunstancia intenten una acción militar contra estos seres hasta que comprendamos exactamente a qué nos enfrentamos». La flota cepriana comenzó a retirarse de su formación de ataque y a asumir una posición neutral mientras se realizaban los preparativos para el primer contacto formal entre su especie y la humanidad. La operación de escaneo, que se suponía debía revelar un objetivo primitivo e indefenso, había descubierto una civilización que podría ser más avanzada y peligrosa que el propio poderoso imperio cepriano. La reunión formal de primer contacto tuvo lugar a bordo de Liberty, en la sala de conferencias principal, configurada para albergar a la delegación cepriana. El comandante Bestar y sus oficiales superiores viajaron bajo estrictos protocolos diplomáticos. Mientras el capitán Morrison y su tripulación se preparaban para recibir a sus primeros visitantes alienígenas, el ambiente era tenso pero esperanzador, ya que ambas especies intentaban establecer relaciones pacíficas tras el malentendido inicial. El comandante Bexar subió a bordo de la nave humana. Y quedó inmediatamente impresionado por el diseño interno de la nave, que no se parecía a nada que hubiera visto en décadas de viajes espaciales. Los pasillos fueron construidos para albergar seres mucho más grandes y fuertes que los humanos, con controles ambientales que aparentemente podían simular docenas de condiciones planetarias diferentes. Quedó claro que las naves humanas fueron diseñadas desde el principio para recibir a aliados extraterrestres y satisfacer sus necesidades específicas. «Bienvenidos a bordo del Liberty», dijo el capitán Morrison mientras saludaba a la delegación zafriana en la esclusa principal. «Lamento la confusión durante nuestro encuentro inicial, pero espero que podamos establecer un mejor entendimiento entre nuestros pueblos. Por favor, síganme a nuestra sala de conferencias, donde hemos preparado refrigerios y cómodos asientos para su visita». Mientras la delegación extraterrestre recorría la nave, observaron que los camarotes de la tripulación humana eran sorprendentemente modestos en comparación con los vastos espacios dedicados a laboratorios, talleres, instalaciones médicas y áreas recreativas. Era obvio que los humanos priorizaban la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la salud mental de sus tripulantes por encima de la comodidad personal y el alojamiento de lujo. Oficial científica Catra quedó asombrada por las avanzadas instalaciones del laboratorio. Las vislumbró durante su recorrido por la nave. El equipo de investigación humana parecía estar diseñado para estudiar la biología alienígena, las condiciones atmosféricas y la geología planetaria, con capacidades que superaban cualquier cosa en el Imperio Ceprian. Claramente, no eran conquistadores, sino científicos y exploradores serios. La cena diplomática se celebró en el comedor principal de Liberty,
donde los delegados Ceprian descubrieron otro aspecto impactante de la cultura humana. La preparación de la comida implicaba procesos controlados de fermentación de toxinas y reacciones químicas que la mayoría de las especies civilizadas considerarían procesos industriales. Incluso la recreación y la comida humanas implicaban elementos que se calificarían como operaciones peligrosas. Esta bebida contiene alcohol etílico, que es tóxico para la mayoría de las especies conocidas. La diarrea. Katesin explicó mientras servía café y vino a los invitados alienígenas. Sin embargo, los humanos hemos desarrollado la capacidad de procesar estos productos químicos de forma segura y, de hecho, disfrutamos de los leves efectos que producen. Por favor, tengan cuidado de no consumir nada que pueda ser perjudicial para su biología. La directora científica, Ellen Murphy, se unió a la conversación de la cena y comenzó a compartir las enseñanzas de la humanidad. Historia con los fascinados visitantes extraterrestres. Explicó cómo los humanos habían sobrevivido a eras glaciales, plagas, guerras y múltiples eventos casi extintos, no gracias a tecnología superior. Sino a través de la cooperación, la adaptación y una negativa absoluta a rendirse ante adversidades abrumadoras. Nuestra especie se ha enfrentado a la extinción al menos 6 veces en nuestra historia registrada, explicó Ellen mientras mostraba imágenes holográficas del turbulento pasado de la Tierra. Cada desastre nos fortaleció y nos hizo más decididos a sobrevivir. Aprendimos que la clave para la supervivencia no es evitar el peligro, sino aprender a superar cualquier desafío mediante la innovación y el trabajo en equipo. El comandante Bexar escuchó con creciente comprensión mientras los oficiales humanos describían su enfoque de exploración y colonización. A diferencia del Imperio Cepran, que se expandió mediante la conquista y la subyugación, los humanos parecen estar genuinamente interesados en aprender de otras especies y establecer relaciones mutuamente beneficiosas con civilizaciones alienígenas. Hemos cometido muchos errores en nuestra historia, admitió el capitán Morrison durante la conversación. Hemos librado guerras entre nosotros, y a veces, hemos tratado mal a otras especies. Sin embargo, hemos aprendido que la cooperación y la comprensión producen mejores resultados que la conquista y la dominación. Esperamos evitar repetir esos errores al explorar la galaxia. Los delegados ceprianos se sorprendieron al descubrir que la exploración espacial humana estaba impulsada principalmente por la curiosidad científica, más que por la expansión militar o la adquisición de recursos. La misión de Liberty había sido diplomática, no militar, y la tripulación parecía realmente más interesada en aprender sobre culturas alienígenas que en conquistarlas. Comunicaciones. El oficial Ryan Bell demostró los sistemas de traducción de Liberty, que aparentemente podían aprender y adaptarse a nuevos idiomas en cuestión de horas tras el primer contacto. La tecnología era mucho más avanzada que la de los equipos de comunicación ceprianos y había sido diseñada específicamente para facilitar el contacto pacífico con especies alienígenas desconocidas. Nuestros sistemas de traducción están programados para identificar intenciones pacíficas y evitar malentendidos que podrían derivar en conflictos, explicó Ryan. Hemos aprendido que la mayoría de las guerras comienzan porque las diferentes especies no se comunican eficazmente entre sí. Una mejor comunicación conduce a mejores relaciones. El momento más revelador se produjo cuando los delegados ceprianos preguntaron sobre las capacidades militares humanas y las estrategias defensivas. El capitán Morrison fue sorprendentemente franco sobre los sistemas de armas de la Liberty, al tiempo que enfatizó que fueron diseñados para la protección en lugar de la agresión. Cada nave espacial humana lleva suficiente potencia de fuego para defenderse de la mayoría de las amenazas, explicó Hake con sinceridad. Sin embargo, nuestras armas son principalmente defensivas y nuestra doctrina militar enfatiza evitar el conflicto siempre que sea posible. Preferimos resolver los problemas mediante la negociación en lugar de la guerra. El comandante Bestar se dio cuenta de que el enfoque humano para la exploración galáctica representaba una filosofía completamente diferente a los métodos del Imperio Cepriano. Mientras su pueblo se expandía mediante la conquista militar y la superioridad tecnológica, los humanos parecían fortalecerse mediante la adaptación, la cooperación y el aprendizaje de cada especie que encontraban. La velada concluyó con el acuerdo de ambas partes para establecer relaciones diplomáticas formales y programas de intercambio cultural. El Imperio Cepriano proporcionaría mapas estelares e información sobre otras civilizaciones alienígenas, mientras que la humanidad compartiría sus tecnologías adaptativas avanzadas y métodos de investigación científica. Debo enviar un mensaje inmediato a nuestro alto mando. El comandante Bexar anunció al finalizar la reunión. Recomendaré el contacto diplomático inmediato con su especie y desaconsejaré encarecidamente cualquier acción militar. Su gente no es lo que parece y, francamente, nosotros tampoco.
El capitán Morrison registró el encuentro como el primer contacto exitoso de la humanidad con una civilización galáctica avanzada, y señaló en su informe oficial que los ceprianos parecían bastante decentes una vez superados los malentendidos culturales iniciales. Recomendó establecer programas de intercambio cultural, pero sugirió advertir a los extraterrestres sobre el café humano, que podría ser tóxico para su biología. El Liberty continuó su misión hacia la Tierra, mientras que el Imperio Cepriano comenzó una reevaluación completa de sus políticas de expansión. En las profundidades del espacio, ambas civilizaciones habían adquirido una nueva apreciación de la complejidad de la política galáctica y los peligros de subestimar a especies aparentemente primitivas. El universo se había vuelto mucho más interesante y un lugar potencialmente peligroso para todos los involucrados.